Entonces, antes de que se me olvide, quería preguntarles algo, más que todo sobre, bueno, recuerden que este viernes ya se habilitaría el primer examen corto, el que tendría que ver con los temas de la semana pasada. Quería saber más o menos si les parece bien, como estoy intentando trabajar el entorno, de que ustedes conforme vaya avanzando el semestre, pues van bajando, se hizo como en pequeños bloques y mi idea era ver si, por ejemplo, bueno, el jueves se estaría trabajando ya sería la parte de fuerzas, ¿verdad? Entonces, ahí, justo después de ese bloque de fuerzas, yo pensaba poner un bloque adicional que fuera donde iba el examen corto. El problema es que solo tendría el examen corto, entonces sería como una sección ahí muy sin gracia. Entonces quería preguntarles qué les parece mejor. Si sigo así, digamos, como para que cronológicamente ustedes vayan bajando y conforme van bajando, ahí van viendo este, los, las evaluaciones y los temas, y etcétera, etcétera. O si prefieren que las evaluaciones estén en el tope, después de la parte de avisos y enlaces, en esa parte ahí del entorno, qué sé yo, que entonces ahí vayan a estar todos, ¿verdad? Junto a los exámenes cortos y también ahí los exámenes. No sé, quiero como que sea mucho más fácil para ustedes, entonces no sé qué me recomiendan o qué dicen ustedes. Profe, puede estar arriba para, no sé, más fácil para acceder más rápido. Ok. Sí, era como lo que pensaba yo, ¿verdad? Como para que no se pierdan mucho, porque bueno, ¿en cuál estoy? Ya ni me acuerdo. Entonces sí, voy a hacerlo de esa forma. O no sé si hay más opiniones, ¿sí, no? Yo pienso que sí estaría bien porque podemos ir, digamos, como están todos juntos revisando también las notas y así. Ok, ok. Dice, para mí está bien arriba. Ok, sí, entonces, veo que hay, por lo menos los que sí tienen. O sea, el resto de personas que no estoy dando, lo que estoy considerando es que les da igual, ¿verdad? Es como, bueno, no importa dónde estén. Ok, entonces sí, voy a ponerlos arriba como para que se vayan ahí formando o se vayan Profe, mirando. Técnicamente, el, sí. el quiz, digamos, una vez uno lo hace, le aparece la nota de una vez o hasta que cierre el entorno o alguien lo revisa. No, eso va a ser muy parecido no sé si algunos estuvieron el semestre pasado. Eso, como el banco de preguntas es grandecillo, pero al mismo tiempo, igual puede existir la posibilidad de que se repita alguna pregunta entre un estudiante y otro, porque tampoco es que es infinito el banco. Entonces lo que se hace es que si está bueno o está malo, si no me equivoco, se los dice a ustedes hasta que terminen la ventana 24 horas. O sea, ustedes hacen el intento, les va a decir que se cerró el intento, todo bien, y hasta el sábado es cuando ustedes podrían ver la nota. ¿Sí? Ah, ok, pero sí, no, digamos, no sale nota. Es que yo había llevado, no sé en qué curso, digamos, y nos decía la nota, pero no decía que habíamos fallado. Entonces, sí, esto no aparece totalmente, digamos. Bueno, en teoría sí debería mostrarles después, o sea, después de el sábado, ustedes podrían revisar cuáles son las que fallaron y todo, porque me interesa que sepan cuáles son las que fallaron, primero, para optimizar, y segundo, pues, por si tienen algún tipo de queja, pues claramente tienen todo el derecho, ¿verdad?, de ver qué fue lo que fallaron y todo, o llegar y decir, profe, pues no concuerdo con la forma en que se está evaluando esta pregunta, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso se puede revisar, pero ya después, hasta el sábado, ¿sí? Ok, creo que eso era, sí, revisarlo ajá, ok. Entonces, ahora lo que nos toca es seguir con las diapositivas. En la diapositiva 8 lo que tenemos es un ejercicio de lo que estuvimos viendo. Entonces, lo que dice es, una partícula parte del origen, ojo, ojo, esto sí, cuando vean un ejercicio, sepan que tienen que ir leyendo con calma cada una de las partes, porque puede que haya mensajes ahí medio ocultos en lo que ustedes pues, se saltan rápidamente por estar buscando números. Ah, como también pues, puede que haya partes que no sirven de nada, pero bueno, es parte de
procesar un ejercicio, saber distinguir qué es lo que sirve y qué es lo que no. Donde dice una partícula parte del origen, ya ahí me están dando datos. Con solo eso de ahí ya estoy obteniendo unos datos que luego voy a tener que utilizar. Entonces es importante saber eso. Entonces, okay, una partícula parte del origen con velocidad 5i en el tiempo igual a 0. O sea, estamos poniendo el inicio como 0, ¿okay? Que parte del origen con una cierta velocidad. Y se mueve en el plano XY con una aceleración variable dada por A, 6 raíz de TJ. Entonces, esto no cae en el modelo en el que estuvimos hablando, pero sí es un movimiento en 2 dimensiones. O sea, sí tenemos que hablar de una A, de una V, de una X. Donde A está en metros por segundo cuadrado y T está en segundos. Las unidades SI. Entonces, A dice, determine el vector velocidad de la partícula como función del tiempo. ¿Ok? Y después determina la posición de la partícula como función del tiempo. Entonces, lo que nos están pidiendo ahí es hacer, no utilizar movimiento con aceleración constante, porque como les digo, ahí no hay aceleración constante, variable, pero sí trabajar con algo que era la parte de cómo obtener las ecuaciones desde el cálculo. Entonces, lo que tengo que hacer es eso. Para poder nosotros hablar de un vector velocidad en función del tiempo y una posición, que también es un vector, en función del tiempo, yo tengo que trabajar con la aceleración y de ahí, con cálculo, obtener lo que serían las otras dos funciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, o lo que es más prudente es, como sabemos que AX y AY están relacionadas cada uno con VX y VY y X y Y, ¿verdad? Entonces, trabajarlos por separado. Entonces, yo digo que AX es dVx dt y AY es dVy dt. ¿Ok? Entonces, AX, ¿cuánto es según lo que me están diciendo ahí en ese ejercicio? Bueno, nótese que dicen que el vector A es nada más 6 raíz de t en j. Eso significa que la parte en i es 0, o sea, AX es 0, ¿sí? Pero el asunto es que yo no puedo poner ahí de un solo 0 y decir que simplemente eso va a ser 0. Eso no lo puedo hacer. Técnicamente lo que yo tengo que hacer es decir que AX de t es igual a dvx. Hago la integral en los dos, donde yo decía que este era 0 y t, entonces este es primado, este es vx inicial, esto es vx final, ¿verdad? Y después entonces es donde yo ya puedo llegar y decir aquí que esto de aquí es 0 y esto de aquí sí se mantiene, ¿verdad? Entonces, ahí disculpas por si suena el teléfono, ahí después alguien en la casa contesta. Ok, entonces esto de aquí ahora sí es 0. Yo ya puedo llegar y decir que esto es 0, entonces no va a importar que se genere en esta parte, pero al otro lado eso sí va a tener ahí algo. Esto aquí sí queda, que sería Vx en i menos, Vxf menos Vxi. Ok, entonces eso de ahí lo que me está diciendo es que voy a tener un Vxf, que es el que va a depender del tiempo y que va a estar dado por Vxi. Ok, el Vxi. Que es lo mismo decir que cuando nosotros teníamos integrales que no indefinidas, por decirlo así, que tenía que aparecer una constante, que no podía ser nada más que dejar un 0. Bueno, la constante que aparece es este Vxi. Entonces, ese Vxi, ¿qué debería? Vx inicial, ¿qué debería ser? ¿Cómo es mi vector inicial de velocidad? Perdón, mi vector de velocidad inicial. Bueno, pues ahí nos dicen que cuando parte la partícula tiene una velocidad de 5 en i. Entonces, esto de aquí es 5. Y bueno, metros por segundos, porque estamos hablando de ese i. Entonces, yo sé que eso sí tiene un valor, eso sí existe. Entonces, yo puedo decir que Vxf en función de t es nada más 5 metros por segundo. Que técnicamente no es función de t porque no tiene ninguna t, pero ahí está, ¿verdad? Esa parte existe. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que la parte horizontal de la ecuación de velocidad final, sí va a ser, o no va a ser nula, ¿verdad? Va a tener ahí un valor. ¿Okay? Y después de este lado, yo hago algo muy parecido a lo que estoy haciendo aquí, solo que en esta parte sí no puedo decir que esto es 0. Entonces aquí yo voy a tener que esto es 0t, esto es AY de t,
es igual a VY en I y VY final de VY, ¿ok? Y aquí esto no es 0, esto más bien es, según lo que me dicen ahí, eso es 6 de raíz de t, donde el 6 puede salir, pero la raíz de t no, ¿verdad? El raíz de t no podría salir, ¿ok? Entonces yo tengo que hacer esta parte de acá. Entonces yo vengo por aquí, lo hago como por un lado, ¿verdad? Donde digo que 6, la integral de 0 a t, raíz de t prima, de t prima. Eso entonces recordar cómo es que se hace la integral de una raíz. Entonces recuerden que está a un medio. Entonces cuando yo lo integro va a salirme un 3 medios. Entonces tengo que hacer una multiplicación por 2 tercios, ¿verdad? Entonces sería algo así como 2 tercios, ¿ok? Por 6. Y después aquí sería, vamos a ver, t a la 3 medios menos 0 a la 3 medios, que técnicamente es 0, ¿verdad? Pero algo así es como quedaría esa integral. Espero que recuerden ahí cómo está la integral de la raíz. Entonces es lo que nosotros estaríamos teniendo por ahí. ¿Ok? Entonces vean que esto aquí yo lo puedo trabajar, ¿verdad? 6 entre 3 es 2, ¿verdad? Entonces sería 4 t a la 3 medios. ¿Ok? Eso es lo que me estaría quedando de este lado de la ecuación. Y después del otro, ¿ok? Del otro queda algo parecido a esto. Entonces esto queda 4t 3 medios, esto es un 3. Es igual a VYF menos VYI. ¿Ok? Entonces se me alargó un poco esto, pero bueno. Así entonces ahora después lo voy. Entonces al final lo que yo tengo es que VYF es igual a, paso sumario, entonces esto queda 4t 3 medios, ¿ok? Y bueno, ni siquiera tengo que pasarlo a sumar, porque lo que tengo que hacer es revisar qué es VYI, cómo era la parte en vertical de la velocidad inicial que nos están diciendo. Bueno, yo noto que la velocidad inicial que nos dan es de 5 en I, no hay parte en J. Eso significa que esto de aquí es 0, en ese caso. Y entonces solo me queda de esta forma el VYF. Y se me olvidó poner que era función del tiempo. VYF en función del tiempo. ¿Ok? Entonces eso queda de esa forma. Y entonces ahora sí, ¿cómo sería mi vector velocidad final en función del tiempo? Bueno, ese va a estar dado en I como 5 metros por segundo en I. Y en Y, entonces va a ser 4t a la 3 medios. Lo que voy a hacer es que voy a quitar las unidades. Entonces, tengo aquí así 5. Y esto aquí en J. Entonces, así sería mi función, ¿verdad? Vector velocidad con unidades implícitas. No les estoy poniendo. Y eso, de nuevo, lo hago por el hecho de que estoy multiplicando aquí por una variable. Entonces, como que no es muy... O sea, si empiezo a poner unidades, entonces podría recargar la ecuación. Pero yo las podría poner, ¿verdad? Podría poner metros por segundo aquí. Y aquí tendría que tener cuidado porque como aquí hay una raíz, entonces tendría que sacar ahí las unidades considerando eso. Que al final técnicamente es metros entre segundo a la 3 medios, ¿verdad? Perdón, no, a la 3 medios no, sería metros por segundo a la 1 medio, para que me sobreviva un segundo. ¿Ok? Entonces, no lo hago porque, y como les digo, se puede dejar implícito, es mucho más sencillo, pero si alguien lo quisiera hacer, se puede hacer. Ok, entonces ahora tengo que hacer eso, pero para Vx y Vy. Entonces es algo muy parecido. Vean que yo ya tengo una expresión para Vf, ya tengo una expresión para Vx y Vy. Entonces están aquí, pero lo que voy a hacer es que voy a utilizar esto y voy a borrar esta parte de acá para hacer lo que sería obtener la expresión de X, ¿verdad? La expresión en X y Y para la posición, que era lo otro que me estaba pidiendo ahí el ejercicio. Entonces, para eso yo digo otra vez, Vx y Vy son dx de t, y aquí dx de t,
Entonces, eso de ahí yo puedo decir que es entonces Vx de t de x, integramos. Aquí integramos Vy de t y de y. Entonces esto va de 0 a t, la prima, 0 a t, la prima. Y aquí de x inicial a x final, y inicial a y final. ¿Ok? Entonces, otra vez, lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Todo este tiempo ahí, o como lo hice en la clase pasada al final. Es, esto, para este tipo de ejercicios es que se necesita hacer, pero no es como que todo salga, ¿verdad? Pero sí es bueno que sepan cómo hacerlo. Ok, entonces ahora tengo que sacar esos dos. Noten que en X lo único que yo tengo es 5 en Y, 5, bueno, nada más 5, en Y ya no, porque solo estoy hablando de X. Entonces eso es una constante, entonces puede salir y lo único que yo tengo es 5 por la integral más sencilla que es C de la integral de dt, o bueno, de dt'. Entonces lo que me da nada más t. Entonces yo ahí lo que obtendría a este lado es el 5 y el t. ¿No ven? Eso es lo que obtendría. Otra vez, con unidades simplistas, aquí está 5. Entonces eso es lo que me da al lado izquierdo, y al lado derecho lo que tendría es xf menos xy. Y ahora sí, de nuevo, yo tengo que saber cuál era la posición inicial, así como estuve hablando de cómo era la velocidad inicial, yo tengo que saber cuál es la posición inicial. Entonces yo voy a buscar a mi enunciado y veo dónde era que estaba la partícula al inicio. Y entonces ahí dice, una partícula parte del origen, o sea, ella estaba en el 0,0 al inicio. Entonces ahí es donde yo tenía que sacar esa información. Si yo no hubiera leído esa parte, entonces yo no puedo despejar esto, no sé qué es, y entonces me estanco en la pregunta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver las cosas que, aunque no estén en número, me están dando información, parte del origen. Entonces, esto aquí es 0. Y entonces yo ya concluyo que XF es nada más 5T, ¿okay? Con unidades simplistas. Aquí hay, bueno, aquí en teoría esto era así. Ok, y después aquí lo que tengo que hacer es integrar el VY. El VY, vean que era este que tenía aquí el T a la 3 medios, entonces eso se tiene que quedar. Entonces lo hago aquí por el lado, donde digo que 4, la integral de 0 a T. Vean que estoy sacando el 4, ¿verdad? El constante. Pero el T' 3 medios sí se queda y el DT'. Entonces, ¿cómo es esa integral que está aquí? Bueno, eso sería 4 por la integral de esta. Vean que esto, cuando yo hago la integral, sería 5 medios. Entonces, yo tengo que multiplicar por un 2/5 aquí. Y esto entonces me queda como t a la 5 medios menos 0 a la 5 medios. Esto obviamente se va. Y entonces lo que me está quedando es, vean que esto me genera un 8/5. 8/5 t a la 5 medios. ¿Okay? Entonces lo que estaría teniendo por ahí. 500 cada 5 medios. Eso es lo que va entonces, o lo que está surgiendo del lado izquierdo de la ecuación. 500 cada 5 medios. Ok. Y al lado derecho, nada más tengo YF menos YI. Y recuerdo que YI es 0. Y es 0, según, porque está en el origen. Y entonces al final lo que obtengo es, ay, aquí se me olvidó otra vez poner XF de T y YF de T, ¿okay? Como función del tiempo. No es obligatorio ponerlo, pero sí es como para que se vea que estamos diciendo esto es función del tiempo. Entonces esto queda como 8/5 T a la 5 medios. ¿Ok? Por cierto, tal vez me lo salté, ¿verdad? Pero yo espero que recuerden que, por ejemplo, la raíz de t era t a la 1 medio, ¿verdad? Eso es algo que sí necesito que manejen así, ¿verdad? Que recuerden cómo puedo pasar de raíces a exponentes para poder trabajar estas cosas. ¿Ok? Y entonces ya teniendo XF y YF, yo ya puedo hablar del RF en función de t, que se va a hacer 5t en I, ¿ok? Más esto de acá, 8/5 t a la 5 medios en J. Entonces esas serían las dos expresiones. ¿Sí?
Entonces, nada más hay unos ciertos comentarios. Si estuviéramos en la parte presencial, yo les diría que ese tipo de integrales, como esta que tuve que hacer aquí, esas van por su cuenta, ¿sí? O sea, ustedes tienen que recordar cómo es que yo puedo partir de esto a esto, ¿ok? Cómo hacer esa parte de ahí. Porque no es una integral tan grande, no es como que sea como con un arco tangente o esas cosas. Si fuera una integral un poco más complicada, entonces yo les diría, bueno, eso probablemente vendría ahí en alguna nota, ¿verdad? Como sugerencia o como nota al pie del ejercicio, cómo es que se resuelve una integral, como para que ustedes no gasten su tiempo en eso, porque estamos en física, no estamos en cálculo. Cuando son sencillas, tienen que hacerlo ustedes. Cuando son un poco más complicadas, generalmente se les da. O bueno, hay cursos donde lo que se dice es que pueden llevar un libro de tablas. No es uno de ese estilo. Pero como estamos en la parte virtual, ustedes tienen la ventaja, ¿verdad? De que pues técnicamente podrían, bueno, la ventaja y la desventaja, de que técnicamente ustedes podrían buscar cómo es que se resuelve esta integral, ¿verdad? Y nada más pues la ponen por ahí. ¿Por qué es una desventaja? Bueno, si aparece una integral un poco complicada, ¿okay? O se espera que en su desarrollo aparezca una integral un poco complicada, como ustedes ya tienen la capacidad de buscar en Internet o en tablas, ¿verdad? Lo que sería la integral, entonces no aparece como sugerencia. La sugerencia a veces es buena porque entonces usted dice, si me aparece esa integral es que voy bien. Al no existir la sugerencia, entonces no saben cómo van, ¿verdad? Pero en general no ponemos integrales muy complicadas en los exámenes, no es por lo menos en ingeniería no es el enfoque. Pero bueno, solo como para que sepan que sí, que en teoría en presencial ustedes deberían poder manejar estas integrales que son así sencillas. ¿Okay? Entonces esperamos que esta parte virtual, eh, pues aunque ustedes puedan llegar y buscarlo en internet, pues intenten hacerlo por su cuenta, ¿sí? O sea, intenten hacer el esfuerzo para pues, practicar eso o para que estén desarrollando esas habilidades y no se les atrofie, por decirlo de alguna forma, esos conocimientos de cálculo. Ok, no sé si hay alguna duda ahí. Ok, entonces todo bien. Entonces seguimos ahora con la siguiente diapositiva, que lo que muestra es, como les estaba diciendo antes, vamos a ver un caso muy específico de lo que era el modelo que estuvimos hablando en su momento, bueno, antes del ejercicio, en el bloque pasado, de aceleración constante, y es el del movimiento de proyectil. ¿Por qué ver este específicamente? Bueno, pues es uno que se asemeja, no es exactamente igual, pero se asemeja a movimientos que hay en la vida cotidiana. Digo que se asemeja y no es exactamente igual porque hacemos unas ciertas aproximaciones o despreciamos unas ciertas cosas que hacen que entonces difiera un poco. Entonces hay algunos objetos que se mueven muy similar y otros que simplemente se mueven completamente distinto por esas cosas que despreciamos. Entonces, modelo que estamos hablando, el que vamos a ver es el movimiento de proyectil. Entonces, lo que va a pasar es, vamos a tomar ciertas consideraciones. Lo único que nos va a estar afectando en la parte de la aceleración es la gravedad. O sea, es como si estuviéramos en el planeta Tierra, ¿verdad? Y solo estuviera la gravedad. No vamos a considerar, esta es la cosa que estamos despreciando, la resistencia del aire, que yo les había dicho que en este curso no hablamos de resistencia del aire, etcétera, etcétera. Entonces, sí, al hacer eso es donde diferimos un poco de lo que serían los movimientos que hacen todos los cuerpos del planeta Tierra, pero los que son bastante pequeños, como las balas, por ejemplo, los proyectiles, sí cumplen bastante bien este modelo, ¿ok? Entonces, los problemas que nosotros vamos a ver van tirados como por ese lado, ¿verdad? De objetos que nosotros lanzamos como pequeñas rocas o balas, etcétera, dardos, ¿okay? Que es la resistencia al aire que tengan es prácticamente nula. En el mundo real, entonces nosotros simplemente estamos haciendo cero en nuestro modelo. Entonces, cuando yo llego y considero el movimiento de proyectil, yo lo que hago es que la aceleración para este tipo de movimientos o para este tipo de ejercicios del modelo va a ser o va a estar dada por un vector G.
que ojo, mucho cuidado. Esto no es igual al G que yo estaba trabajando antes. El G que yo había definido antes es esto, ¿verdad? Para objetos cercanos, para ejercicios cercanos a la superficie de la Tierra, que era esto. Entonces, esto vean que es una G nada más, es un valor que era positivo, no tenía dirección, es muy distinto a una G que sí tiene el vector. Están relacionados, sí, pero este de aquí es distinto a este. ¿Qué es esta G con este pequeño vector acá? Bueno, eso de ahí lo definimos como explícitamente, o sea, poniendo las dos coordenadas o las dos dimensiones, yo lo veo como un 0 en y perdón, aquí no un más, sino que va un menos G en J. ¿Ok? Donde esta G ahora sí es este valor de aquí. O sea, aquí lo que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. O lo podemos ver, ya viendo esto, sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en J. ¿Okay? Donde vean que ya quité la I porque I es un 0. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo con eso es diciendo que este vector A, ¿okay? Yo lo estoy asignando, o en esta parte va a ser como G, pero A era lo que yo podía poner en las dos ecuaciones que estuve viendo en el bloque pasado, hace como, qué sé yo, unos 30, 20, no, 30, 40 minutos. ¿Okay? Donde yo lo que tenía era VF es igual a VI más aceleración por tiempo y además el de RF es igual a RI más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración T al cuadrado. ¿Okay? Los que eran como forma vectorial. ¿Okay? Entonces, en la diapositiva número 9 no aparece el de Vs, pero sí aparece el de RF. ¿Okay? Donde vean que antes había una A, ahora está la G, ese vector G. ¿Okay? Como les digo, ese vector G es esto que está aquí definido. O lo pueden ver también como esto. ¿Okay? Entonces, este es uno de los casos, como les decía, donde uno de los componentes de de A es 0. ¿Okay? El componente horizontal está siendo 0. Entonces, eso me va a afectar a mis fórmulas. ¿Okay? Porque entonces, cuando yo ya vaya a separarlas, las dos, por ejemplo, VF es igual a VI más aceleración por tiempo. En esta parte, entonces, será más G por tiempo. Y al separarlos, yo veo que esto va a ser VFX es igual a VIX más 0 por tiempo, que vean que esto se puede cancelar, o sea, nada más lo estoy poniendo ahí para que lo vean, pero puedo hacer esto. Eso significa que en X la velocidad va a ser constante, la componente horizontal de la velocidad de movimiento de proyectiles es constante, la horizontal, y VFY va a ser VIY, y ¿cómo era esto? Para el vertical, bueno, eso va a ser menos G y el T. Esto antes era el AY, ¿verdad? Entonces ahora va a salir así. ¿Lo ven? Entonces vean que las dos son distintas. Bueno, esta es trivial. Esta lo único que me está diciendo es que la velocidad es constante y realmente no la vamos a estar utilizando en los problemas. Nada más decimos que Vx es constante. Y esta aquí sí me genera otro valor. Y después en la parte en R, esto era RF es igual a RI. Bueno, no lo voy a anotar porque está ahí en la diapositiva. Si ustedes quieren, los apuntes lo anotan. Yo lo que voy a poner es nada más las dos componentes, como para que me dé ahí el campo. Entonces lo que va a hacer es que va a aparecer XF es igual a XI más VX por T. Y aquí entonces iría más un medio 0 T al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces esto se cancela y yo lo que hago en la pizarra es borrarlo. Vean que esto es como que esta era la misma fórmula que aparecía en MRU. O sea, en la dirección horizontal, vean que me está dando como que si eso se viera como una MRU, ¿ok? Y en la dirección vertical, que I más VY inicial por bueno, aquí hay una I, pero no la puse, ¿verdad? Porque VX siempre va a ser el mismo, por tiempo, más un medio,
perdón, menos, diría menos un medio GT al cuadrado. Y en la parte, bueno, como dije, en la parte en X, MRU, y en la parte en Y es un MRUA. ¿Y cuál MRUA en específico? Es el de caída libre. Vean que son las mismas cosas que teníamos en caída libre. Entonces, en la siguiente diapositiva van a ver que está, pero todavía no pasen a esa. Quédense en la 9, porque todavía me falta hablar un poco más en la 9. Lo que sí se ve es que esas de ahí generan o se pueden ver por separado como modelos que ya hemos visto antes. ¿Qué estamos haciendo? Nada más esos dos modelos los estamos viendo sumados vectorialmente, para generar un modelo nuevo que sería el parabólico, el de movimiento del proyecto. ¿Okay? Entonces, ojo con lo que había dicho antes. Aunque estos dos sean modelos que trabajan, el de X y el de Y, sean modelos que trabajan como si fueran rectilíneos, vean que la suma vectorial de ellos no me genera una recta, lo que me genera es una parábola, que es lo que se ve en la figura de la página de la diapositiva 9. ¿Okay? Ahí se ve que lo que se genera, aunque está un toque cargada, ¿verdad?, de flechas, vean que la línea punteada es una parábola. Esa es la trayectoria que va a ser el objeto. ¿Okay? Entonces, eso de ahí no es una recta. ¿Okay? Entonces, si lo notan, en esa de ahí, el VXY, ¿ok? Vean que aparece en cada una de las 5, o en cada uno de los 5 puntos que me están dando en ese ejercicio. Al puro inicio en A, vean que está VXY, ese es el factor que tiene, o la componente en X de la velocidad. En B aparece exactamente igual. En C está exactamente igual, solo que está, ahí solo está la velocidad en X, entonces ahí por eso el rojo, el vector rojo más oscuro, digámoslo así, se pone sobre el componente, o sea, solo el componente lo que hay. Y después en D y en E otra vez aparece VX, o sea, la VX, como les había dicho, siempre es la misma, va a ser la misma en todo momento. En cambio, la VY, esa de ahí sí va a ir cambiando con respecto al tiempo. Vean que al inicio empieza positiva, ¿verdad? Cuando T es 0, entonces solo tengo esto para ese caso. Para ese caso es positiva. Entonces vean que tendría esto. Y conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Conforme esto se va haciendo más grande, la aceleración me va a ayudar, la aceleración que es hacia abajo, negativa, me va a ayudar a que primero disminuya el tamaño de ese VFY en ese ejercicio. Y después empiece a ir hacia abajo y cada vez más grande hacia abajo. ¿no? Y ahí la flecha morada está representando esa aceleración. Que vean que tiene sentido con lo que yo había definido aquí. Esa flecha morada es hacia abajo en la vertical y no tiene componente horizontal. ¿Okay? Entonces, otra cosa que yo puedo hacer es ver este VXY y este VY como componentes de un cierto vector. ¿Qué es ese vector? Bueno, el vector velocidad inicial. Y como componentes que son, yo los puedo sacar si yo conozco ese ángulo que se está generando ahí, cita, ¿verdad? Cita I. ¿Okay? Ese ángulo que se genera al puro inicio. ¿Okay? Entonces, hay una forma de relacionar entonces estas ecuaciones que están acá. Por ejemplo, esta que está aquí con esta o con esta. ¿no ven? Entonces, aunque yo dije que las ecuaciones son completamente separadas, yo aún así puedo medio relacionarlas, ¿verdad? O trabajarlas cuando yo ya vaya a hacer la parte algebraica por el hecho de que Vx y Vy comparten Vi. ¿Okay? Y comparten cita I. ¿Okay? Aunque lo comparten, ¿verdad? Estando entre un argumento. Entonces ahí sí a veces es un poquillo complicado despejarlo, pero se puede hacer, ¿verdad? Se podría trabajar. ¿Ok? Un poquillo más complicado, pero se puede. Entonces comparten ciertas cosas que entonces pueden ayudarme, ¿verdad? Cuando yo estoy ya resolviendo, si las incógnitas son muchas, ese es el hecho de que existan esas ecuaciones me puede ayudar ahí a, a relacionar, ¿verdad? O a generar más, generar la solución, a poder llegar a la solución. ¿Okay? Entonces, nótese que eso es para el I.
después del inicio, cuando yo ya partí del inicio, ya no se cumple. O sea, yo ya no puedo decir que esto va a seguir de la misma, bueno, técnicamente sí va a seguir de la misma forma, pero ya no podría conocer, por ejemplo, si está ahí, ¿ok? O ya velocidad inicial ya la perdería. ¿Ok? Entonces es más que todo útil cuando estamos hablando del inicio. Cuando estamos hablando del inicio, porque aparece en la fórmula, ¿verdad? Las iniciales son las que aparecen. Aquí técnicamente, que esto diga Vx, piense que como Vx en y es igual a todas las otras, entonces esto también es Vx y, ¿verdad? Yo podría dejar. Por cierto, una cosa que se me olvidó decirles, o que me pasa a menudo y no debería pasarme, que yo cambio los subíndices. Y eso técnicamente no debería hacerlo, pero a veces se me va. Okay. Sería velocidad y el componente y. No debería pasarme, pero a veces me enredo. Más cuando llego y pongo esto aquí, entonces como que intento replicarlo acá. Cosas ahí. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ujú. Entonces, particularidades ahí en la diapositiva 9. Vean que, por ejemplo, como yo sé que la velocidad en Y va a ir disminuyendo conforme yo voy subiendo en la altura, yo sé que hay un punto, como en caída libre, va a haber un punto donde yo llego a un máximo, ¿ok? Cuando yo llego a ese punto máximo, la velocidad en Y desaparece, pero todavía la velocidad en X sigue existiendo, ¿ok? No puedo decir que el objeto en ese momento está completamente quieto. ¿Ok? Eso no va a ser así. El objeto sigue moviéndose porque lleva una cierta velocidad horizontal que no se ha perdido en ningún momento, ¿sí? Entonces el objeto se sigue moviendo, ¿ok? Entonces, eso es una de las cosas, que cuando yo estoy en la cima, no estoy quieto, no estoy en reposo, el objeto sigue moviéndose. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, la simetría que existe en la parábola. O sea, si yo veo un punto y otro de la parábola y están a la misma altura, yo lo que espero es que tengan la misma magnitud de velocidad, ¿okay? Pero una en la dirección contraria a la otra. Evidentemente, cuando voy de subida, la velocidad va a ser hacia arriba y cuando voy de bajada, la velocidad va a ser hacia abajo. Pero entonces, si ustedes lo notan, entre el punto B y D, por ejemplo, a ver, no, mentira, el punto B y D no, porque no están a la misma altura. Pero el punto A y E, esos sí están a la misma altura, que sería en el eje X, ¿verdad? En la intersección con el eje X. Entonces, el VY de A y el VY de E tienen el mismo tamaño, solo que en direcciones opuestas, ¿sí? Tienen direcciones opuestas. Bueno, técnicamente así, ¿verdad? Primero A y después E. ¿Okay? Entonces, esos van a tener direcciones opuestas en Y. Para VX, no. VX sí sigue siendo siempre a la misma dirección, ¿verdad? En ese caso se escogió la derecha. Y en general, ¿verdad? Los ejercicios tiran los objetos hacia la derecha. En general, no siempre. Pueden haber casos ahí. Hay casos especiales. Ok, entonces son de las cosas ahí que se pueden ir viendo. También, para ver qué más. Bueno, sí, esa figura que está ahí, o esa parábola que se está haciendo en la diapositiva 9, es solo un caso en específico donde el objeto está saliendo del suelo y vuelve al suelo, pero no significa que siempre es así, ¿no? Entonces, pueden haber casos, como por ejemplo, donde un objeto, yo al inicio lo tiro con una velocidad hacia abajo. Entonces, más bien sería algo como esto. Entonces, es un pedazo de la parábola, un trozo de lo que sería la parábola matemática, pero yo solo estoy viendo la parte donde ya lleva una velocidad vertical negativa, ¿verdad? O sea, esto de aquí es física, no aparece en la física, solo aparece esta parte. O puede que yo lo lance completamente horizontal, o sea, yo lo disparo de forma horizontal como cuando uno dispara una bala. Entonces, eso me genera solo la mitad de la parábola. La otra mitad, entonces sería matemática, pero no aparece en la física. ¿Sí? No aparece. Entonces, casos donde yo lo que hago es que tiro, qué sé yo, como cuando se tira una flecha. Entonces, cuando yo tiro una flecha, yo intento tirarla un poco hacia arriba, ¿verdad? No la tiro completamente recta, sino que la hago un toquecito para arriba
Y entonces yo lo que obtengo es algo como este estilo, ¿ok? Donde el resto de la parábola matemáticamente existe, pero no en la física, ¿ok? Entonces todos estos son parábolas, al igual que la que sale en la diapositiva 9, pero son solo una parte de la parábola por cómo yo estoy poniendo las condiciones iniciales, ¿ok? Entonces, para que sepan, ¿verdad? Que se pueden dar este tipo de casos. No es que siempre va a ser un arco, ¿verdad? Completo o una parábola perfecta. Se pueden dar solo secciones de. ¿Okay? Entonces, con esto solo se toman 3 casos, pero piensen en toda la infinidad de casos que podrían haber ahí, ¿verdad? De que sea solo un pedacito pequeño, un pedacito muy grande, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Entonces, antes de pasar a la diapositiva 10, voy a hacer la encuesta de esta clase. Entonces, vamos a ver. La encuesta de esta clase tiene 2 preguntas. Son 2 preguntas en la misma encuesta. Entonces, como son 2 preguntas, voy a dar en lugar de 2 minutos, 4 minutos. Entonces, por la hora que es, voy a dejarlo ahí y me sirve porque entonces así hablo de las ecuaciones junto con la diapositiva 11, que también es importante. Entonces, voy a darle. Ahí deberían estarlo viendo. Y como les digo, 4 minutos. Cierto. Gracias, gracias. No se disculpe por eso. Más bien le agradezco un montón. Sí, entonces no puede ser la A, tiene que ser la C. Y además, para reforzar, ¿verdad? Para decir que la B de fijo no puede ser, vea que la velocidad en el eje Y dice que se mantiene constante, pero la velocidad en el eje Y estaba por esto de aquí. Y no puede ser una constante porque vea que depende del tiempo. Conforme avanza el tiempo, entonces esa cosa va cambiando. Esta expresión de acá depende del tiempo. Entonces no puede ser constante. ¿Okay? Entonces sale de estas 2 ecuaciones que están aquí. Vx es constante, Vy es variable. Entonces, en los ejercicios, digamos así, de cátedra, cuando salgan problemas de este tipo, eh, al utilizar las fórmulas podríamos omitir lo que sería como el análisis de las velocidades en X. O sea, Ok, digamos, si dado, es dado, si es un problema, un ejercicio de proyectiles, ustedes pueden poner en alguna parte Vx es constante. ok, y ya lo omitimos de las fórmulas, digamos, o sea, el O sea, análisis no que tienen que hacemos poner en X. esto. O sea, esta Ajá, fórmula no se tiene que colocar. Esta aquí sí lo ocupa, ¿verdad? Porque vea que Vx, aunque sea un valor, es constante, pero es un valor. O sea, tiene que haber un número, ¿verdad? ok. Sí. Entonces, omitir es una palabra que yo no diría, sino que yo lo que puedo es argumentar esto, pero aún así yo voy a ocupar el valor, ¿verdad? Y no puedo nada más decir, bueno, yo no pienso como X. No sé, hay que pensar en él porque se ocupan algunas de las situaciones. ¿Okay? Está bien, muchas gracias. Con gusto. Ok. Ahora sí. Entonces, habiendo terminado eso, nos pasamos a la diapositiva 10. Entonces, la diapositiva 10, vean que es la que contiene las fórmulas que se podrían utilizar para la parte de movimiento parabólico. Entonces, vean que es un cuadro grande que está dividido en 2. Uno que es la parte en X, que serían las que técnicamente me funcionan para X, para el movimiento parabólico, que es esa que está ahí, que es la de MRU. Vean que esa era la que venía de MRU. Y después abajo están todas las que venían de la parte de caída libre. Todas esas son las de caída libre y son las que son para Y. ¿Okay? Recuerden que yo puedo relacionar esas dos por medio de Vxy es igual a V. Bueno, ya lo borré. Vi coseno de Y y Vyi es igual a Vi coseno, seno de zeta I. ¿Okay? O sea, con las que están en la diapositiva 9. ¿Okay? Entonces son esas que están en la diapositiva 10
Y para casos especiales, ahí donde tenga que relacionarlas entre ellas, están los de la diapositiva 9 también para ayudarnos. Entonces vean que son muchísimas las ecuaciones que tiene este movimiento parabólico. Entonces hay que buscar cuál es la que más me sirve en cada ejercicio, porque si yo me voy nada más por batear alguna, entonces puede que me vaya por un lado muy largo, ¿sí? O un lado que tiene una solución un poco más complicada. Incluso, dependiendo de cómo lo haga, puedo llegar hasta algo que no se pueda resolver analíticamente. Entonces ahí es donde está la magia de saber cuáles ecuaciones usar para resolver, ¿verdad?, el ejercicio lo más fácil posible. Y eso dependerá completamente del ejercicio. Yo no puedo llegar y darles como una guía, ¿verdad? O que haya un manual específico, porque todos los ejercicios son distintos. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con esas ecuaciones de ahí, donde recuerden, esas son las que vimos en movimiento en una dimensión, solo que ahora aplicadas para este movimiento parabólico. Ok. No sé por qué hice eso, no sé por qué me puse a ver la diapositiva 10 y yo les había dicho que se iba a hacer en otro bloque, ¿verdad?